Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Ese es el Catecismo, enseñanza, doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, Catecismo publicado por el Papa San Pío X. Hemos hablado en las charlas anteriores largamente de las virtudes teologales. Hemos hablado que hay tres virtudes que nos unen con Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Y habíamos dicho que una virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer el bien y obrarlo, conocer y obrar el bien. O sea, una virtud es una cualidad, una disposición permanente de nuestra alma que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. La virtud, siendo una disposición habitual del alma, nos ayuda, nos mueve a obrar el bien, evitar el mal. ¿Y qué es el vicio? Por oposición, es el contrario, es una disposición del alma a hacer el mal fácilmente. Ahora, se dice que la virtud es un hábito, una disposición permanente, porque la virtud no es un acto pasajero, sino una inclinación durable del alma a hacer el bien, evitar el mal. Así no tiene la virtud de obediencia quien una vez obedece, sino quien tiene ese hábito, quien obedece siempre. Que nos inclina a hacer el bien, evitar el mal, estas palabras denotan el efecto propio de la virtud. Ahora, habíamos ya dicho esto, pero es bueno repetirlo para refrescar la memoria. ¿Qué diferencia entre hábito y acto? En toda virtud debemos distinguir el hábito del acto. El hábito es la inclinación permanente al bien. Hábito, tener esta inclinación permanente al bien. Mientras que los actos son las manifestaciones de dicha inclinación. Por ejemplo, una persona que corre cada día unos kilómetros, bien tiene la disposición permanente de correr y caminar fácilmente, como los soldados romanos que hacían marchas forzadas de muchos kilómetros por día, cargando una mochila cargada de militar de muchos kilos, y bien tenían la disposición, el hábito de caminar y de cargar. Entonces, el hábito es la inclinación permanente al bien. En griego se dice arete, que significa más o menos fuerza o energía moral. Fuerza o energía moral para el bien, claro. Entre el hábito y el acto virtuoso hay la misma relación que entre el vicio y el pecado. El vicio es un hábito malo, una inclinación mala. La virtud es un hábito bueno. El pecado y el acto virtuoso son las manifestaciones o frutos de ambos. Entonces, ¿qué es el vicio? El vicio es una inclinación del alma, una manera de ser del alma, un hábito malo. ¿Y el pecado qué es? Es el fruto del vicio. Mientras que la virtud es un hábito bueno, inclinación permanente, que nos mueve a obrar el bien, evitar el mal, y la acción buena es el fruto de la virtud. Hemos dicho que hay tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad, que nos unen a Dios, y hay cuatro virtudes morales infusas. Las virtudes morales infusas son las que nos mueven a ordenar nuestra vida conforme a la recta razón, iluminada por la fe. Entonces hay dos tipos de virtudes: las virtudes
morales adquiridas, podemos decir naturales, humanas, que el hombre adquiere utilizando bien su inteligencia, y hay las virtudes infusas que Dios infunde en nuestra alma en el momento del bautismo, y si hemos pecado, en el momento de la confesión. Entonces las virtudes adquiridas pueden existir, unas existir, otras no existir. Por ejemplo, un hombre muy valiente, pero imprudente, se emborracha. Cuando se emborracha ya no puede ser valiente porque viene a cortarle la cabeza, viene a matarlo. Entonces, las virtudes adquiridas sí son importantes, pero unas pueden existir, otras no existir. Mientras que las virtudes infusas, la fe, esperanza, caridad, que llamamos virtudes teologales, las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y los dones del Espíritu Santo, todos van juntos, unidos. Ahora, cuando uno peca mortalmente, ¿qué pasa? Bien, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde las virtudes morales infusas, dones del Espíritu Santo, le queda solamente la fe y la esperanza, si todavía es católico. Hoy vamos a hablar de las virtudes morales. Las virtudes morales, dijimos, y esto está en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, las virtudes morales infusas se llaman también cardinales. Y bien, en el Catecismo es en la pregunta 912 a 917. Hoy vamos a ver todo esto y después vamos a analizar cada virtud de una manera más amplia para darnos conocer mejor esto. Entonces, pregunta 912 del Catecismo dice: ¿cuáles son las virtudes cardinales o morales infusas? Las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿No? Son 4. ¿Por qué la prudencia, justicia, fortaleza y templanza se llaman virtudes cardinales? La prudencia, justicia, fortaleza, templanza se llaman virtudes cardinales porque son como el quicio, fundamento de las virtudes morales, son las bases de las virtudes, de las demás virtudes morales. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la virtud, de una manera de ser, el hábito bueno, es la virtud que ordena todas las acciones al debido fin y para ello busca los medios convenientes de modo que la obra salga bien hecha y por tanto agradable a Dios. Entonces, la virtud de prudencia es la virtud que ordena todas las acciones al debido fin, y para ello busca los medios convenientes, de modo que la obra salga bien hecha y por lo tanto agradable a Dios. Y con otras palabras, bien, esta virtud ayuda a nuestra inteligencia a trabajar en la perspectiva del fin último, es decir, de la salvación eterna. Después vamos a explicar un poco más esto. ¿Qué es la justicia? La justicia es la virtud por la que damos a cada uno lo suyo. Nos inclina a dar a cada uno lo que se le debe o le corresponde. La virtud de la justicia es la virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que se le debe o le corresponde. En otras palabras, damos a cada uno lo suyo. A Dios lo suyo, a uno mismo lo suyo y al prójimo lo suyo. ¿Qué es la virtud de fortaleza? La virtud de fortaleza es la virtud que nos hace animosos para no temer ningún peligro, ni la misma muerte, por el servicio de Dios. Entonces, la virtud de fortaleza nos hace superar los obstáculos que se oponen al cumplimiento de nuestros deberes, de modo que no tememos ningún peligro ni la misma muerte
para el servicio del Señor. Y bien, es el caso de todos los mártires. Ya en el Antiguo Testamento, bien hablaban de la constancia de los mártires macabeos en la vida, en la muerte, según Macabeos 10:28. Entonces, esto es muy importante, es muy importante, la fortaleza. Y la cuarta virtud cardinal o moral infusa es la templanza. La templanza es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensibles y usamos con moderación de los bienes temporales. Entonces, esta virtud de templanza es una disposición, una inclinación de nuestra alma por la que refrenamos los deseos desordenados, los deseos malos acerca de los placeres sensibles, y usamos con moderación los bienes temporales. Entonces, todo esto es una maravilla, pero cada una de estas virtudes tiene derivadas. Toda la templanza, dijimos, es la virtud que nos hace usar con moderación de los bienes de este mundo. Entonces dijimos que hay 4 virtudes cardinales. ¿Por qué cardinales? Porque se llaman cardinales. Bien, porque son como el quicio de la puerta, el quicio y fundamento de las demás virtudes. Por ejemplo, la virtud de justicia produce la virtud de religión, dar a cada uno suyo, por lo tanto, de dar también a Dios el culto debido. Las virtudes morales o cardinales infusas van siempre juntas. Van siempre juntas, mientras que las virtudes que tienen el mismo nombre en filosofía, en lo natural, uno puede tener una sin tener la otra. Uno puede tener, mucha fortaleza, pero imprudente. Imprudente porque no tiene la prudencia, no tiene la templanza. Se emborracha el soldado o el capitán valiente, entonces va a perder la batalla. Entonces es importante primero vivir en estado de gracia para tenerlas. Segundo, es importante también, y esto es muy importante para la educación de los hijos o de los jóvenes, de uno mismo, fortalecer las virtudes naturales. Las virtudes naturales. Si no fortalecemos las virtudes naturales, no va a funcionar. Por ejemplo, un músico puede tener la música, conocimiento, ser un genio de música, un Mozart, un Beethoven, puede ser, pero si tiene los dedos paralizados, no puede tocar. En la cabeza, en la tierra tiene la música, pero no se puede tocar. Entonces, lo que es la virtud natural adquirida es como los dedos, ¿no? Si no la tiene, no puede tocar. Por eso, vivir en gracia de Dios sí, rezar sí, confesarse, comulgar sí, claro que sí, todo esto ayuda, pero tenemos que hacer lo humanamente hablando, que lo que depende de nosotros. Entonces, estas virtudes cardinales, dijimos, son las que dirigen nuestros actos, nuestra acción. Las virtudes morales son muy numerosas, pero los autores han encontrado el modo de reducirlas a 4 grandes virtudes que dijimos, que vienen a ser como fundamento, quicio de las demás, y por eso se llaman cardinales, porque en latín la palabra cardo significa quicio, son el quicio de las demás virtudes. Hemos dicho que son 4: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Vemos que como estas 4 virtudes encierran todas las demás virtudes. Esto es también muy hermoso. Nuestros actos
nuestros actos o se refiere a nosotros mismos o al prójimo. Cuando hacemos algo, o se refiere a nosotros mismos o al prójimo. Si se refiere a nosotros mismos, las virtudes que los rigen o perfeccionan nuestro entendimiento, inclinándole a lo que debe obrar, y entonces están comprendidas en la prudencia. Entonces, la prudencia perfecciona nuestra inteligencia, nuestro entendimiento. También perfecciona nuestra voluntad, fortificándola en el bien obrar, y entonces están comprendidas en la fortaleza. También dirige nuestras inclinaciones o apetitos, conteniéndolas dentro del límite conveniente. Entonces están comprendidas en la templanza. O en fin, nuestros actos se refieren al prójimo, entonces están comprendidas en la justicia que rige nuestras relaciones con los demás, dándole a cada uno lo que le pertenece. Esta división es muy racional y completa. Entonces, queridos hermanos, estas 4 virtudes morales infusas o perfeccionan nuestro entendimiento, inclinándole a lo que debe obrar. Entonces todas esas virtudes que perfeccionan la inteligencia, el entendimiento, están comprendidas en la prudencia. O perfeccionan nuestra voluntad, dijimos, fortificándola en el bien obrar. Entonces estas virtudes están en la fortaleza. O dirigen nuestras inclinaciones y apetitos, conteniéndolas dentro del límite conveniente. Entonces esto está en la templanza. Y por fin nuestros actos se refieren al prójimo, entonces están comprendidas en la justicia que rige nuestras relaciones con los demás, dándole a cada uno lo que pertenece. Debemos advertir 2 cosas. Las virtudes morales ocupan siempre un término medio entre el exceso y el defecto, pues debemos pecar, podemos pecar por carta de más o por carta de menos, de modo que en ella se realiza estrictamente el adagio de que la virtud está en el medio. Estas 4 virtudes están íntimamente ligadas entre sí hasta tocarse en muchos puntos, de modo que no puede obtenerse ninguna de ellas, al menos perfectamente, sin esforzarse por obtener las otras virtudes. Entonces, se dice que puede uno fallar en estas virtudes por exceso o por defecto. Una persona, por ejemplo, pasa la acción sin ninguna reflexión, hay problema. Y una persona muy tímida pasa días sin tomar decisión, ese es defecto. La virtud está en el medio. Terminamos hablando de lo que son las partes integrantes, especies, virtudes afines. Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la Iglesia Católica, que es el doctor común, Santo Tomás, para facilitar la clasificación de las virtudes morales dentro de las 4 cardinales, distingue en cada virtud cardinal 3 clases de elementos: las partes integrantes, las especies de la virtud y las virtudes que le son afines. ¿Qué son las partes integrantes? Bien, las partes integrantes, que pudiéramos también llamar perfectivas, son las que integran o perfeccionan la virtud, de modo que sin ellas la virtud no puede ser completa y perfecta. Se pueden comparar con las partes integrantes de una casa, las paredes, puertas, techos, ventanas, sin las cuales la casa no es completa. Entonces, en estas virtudes hay partes que perfeccionan. Las especies son las diversas clases en que se divide la virtud. Así como una casa puede ser quinta, colegio, casa de campo, etc. Y finalmente las virtudes afines
guardan cierta relación con la virtud cardinal, pero no realizan todas las condiciones de esta. Así un cuarto, un zaguán, una tienda de campaña dicen relación a una casa, pero no son una casa, porque no realizan todas las condiciones de la casa. Si Dios quiere, en las charlas siguientes vamos a analizar más a fondo lo que es la prudencia, sus partes integrantes, especies, y también los vicios opuestos. Veremos esto acerca de la prudencia, de la fortaleza, de la templanza y de la justicia. Que Dios nos cuide a todos y nos dé amor al bien, horror al mal. Y queridos hermanos, no olviden, el niño bien educado en las virtudes adquiridas, naturales, y bien más tarde va a usar las virtudes infusas junto con la gracia y los dones del Espíritu Santo. Ningún santo llegó a ser santo sin haber sido fuerte, valiente, energía del alma, como dice en la Sagrada Escritura. Entonces es muy importante de ayudar a los niños, no mimarlos, porque el que mima a los niños, bien los lleva a la catástrofe, y los lleva a los pecados, y puede llevarlos al infierno mismo. Ningún hombre llegó a ser santo sin haber ejercitado las virtudes, y las virtudes infusas usan también las virtudes morales adquiridas, humanamente hablando. Entonces, corregir al niño con dulzura, pero también con firmeza, nunca ceder delante de los caprichos de los niños. No entienden, pero están heridos. No olvidemos, nacemos todos heridos en el pecado original, y aunque bautizados, el bautismo no quita las heridas del pecado original. Todo niño, todo hombre, desde el Papa hasta el último de los bautizados, tiene cuatro heridas, heredad del pecado original: ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, concupiscencia, malos deseos, desorden de las pasiones y debilidad de la voluntad. Aunque uno viva en gracia de Dios y tenga esas virtudes infusas, pero tenemos que ejercitar, y el ejercitarlo necesitamos de los actos de las virtudes naturales adquiridas. Por eso les aconsejo de buscar en internet o comprarse el libro, si es posible, el libro de El joven de carácter, de Monseñor Tihamer Tot. Tihamer Tot, T-H-O-T. Tihamer Tot fue un obispo educador de primera húngaro, en la primera mitad del siglo XX. Escribió varios libros realmente muy interesantes, muy hermosos, muy profundos. Yo tengo testimonio de jóvenes que han leído o están leyendo este libro, o los libros de Santo Obispo. Realmente están muy contentos y muy animados a trabajar y a vivir de una manera virtuosa y cristiana. Entonces, Monseñor Tihamer Tot, el joven de carácter, la joven de carácter, el matrimonio cristiano, el credo y muchas otras obras que pueden buscar de este mismo santo sacerdote. También puede buscar o bajar de internet el libro el joven instruido de San Juan Bosco. Ahí también Don Bosco da unos consejos muy hermosos a los jóvenes, y especialmente pide de alejarse como de la peste de la gente mala, de la gente que aconseja el pecado y el vicio. ¿Por qué? Porque dígame a quién frecuentas, te diré quién eres y qué piensas. Entonces es muy importante de seguir los consejos de esos santos. Por eso yo aconsejo, siguiendo Don Bosco, no pasar su tiempo con las telenovelas, no pasar su tiempo con las películas, sea de horror, sea de acción, sea de esto, porque toda película concretamente que
que menosprecia, de un cierto modo, los mandamientos de Dios, y bien, influye sobre nosotros, queramos o no queramos. Y una pobre mujer que pasando su día mirando sus series de unas maestras de vicio amorales o inmorales más bien muchas veces, y bien, no va a adquirir las virtudes buenas. Y por lo tanto no tendrá lo que debe tener, es decir, la buena acción ni los buenos pensamientos y frutos. Entonces dijimos que la virtud es una disposición habitual del alma que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Disposición habitual del alma que mueve a obrar el bien y evitar el mal. Y las virtudes morales son las que nos mueven a ordenar nuestra vida conforme a la recta razón ilustrada por la fe. Y esto es muy, muy importante. Entonces, que Dios nos ayude, todos los santos valientes que llegaron por la práctica de las virtudes a la vida eterna, nos ayuden a conocer el bien y a hacerlo fácilmente. Mimar a un niño es ser su enemigo. Mimar a los hijos es no amarlos. Corregirlos con caridad, dulzura, pero firmeza es amarlos y preparar sus victorias. Muchos fracasos hoy matrimoniales y otras cosas vienen del hecho que los hijos no fueron corregidos, no fueron rectificados, no fueron educados en la práctica de la virtud. Que Dios nos cuide, la Virgen nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos, usted haría una grande caridad, reenviar estas charlitas a sus contactos amigos y pedirles que se inscriban también. Y usted me inscríbase a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde ahí toda la fe de la Iglesia está explicada.